En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un placer darles la bienvenida a este primer desayuno de trabajo del ciclo 2024 que tiene que ver con la serie electoral, preelectoral. Así que este es el primero de los desayunos de trabajo que va a recibir a los precandidatos. Gracias a todos por estar acá y también agradecemos, por supuesto, y destacamos a las empresas que han reservado sus mesas. Antel, Sinur, UDE, Agrupación Crece. Presenta este desayuno Banco República. Auspician ADAU, Automóvil Club del Uruguay, ANCAP, Antel, Sinur, La Bonora, Megalabs, Netgate, Securitas, UDE. Agradecemos también la adhesión de Banco de Seguros del Estado, CUTSA, Dedicado, Destino Aruba, La Isla Feliz, GM Group, Isbel, Memory, Publinter. Apoyan Centenario, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Life, SEM, entre otros. Vamos también a darles la bienvenida a quienes nos están acompañando y que van a estar junto al dirigente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Y recibimos como orador invitado al doctor Robert Silva, precandidato a las internas por el Partido Colorado. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, en la mesa principal también. El vicepresidente de ADM, doctor Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, ministro de Ganadería, ingeniero agrónomo Fernando Matos, embajador de Argentina, Martín García Moritán, y nos acompañan los legisladores, Ope Pasquet, Sebastián Sanguinetti, representantes nacionales, Nivia Reich, que hemos visto por allí también, el ingeniero Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Queremos informar a los asistentes, por supuesto, que pueden formular sus preguntas al 098-788-999. Y las preguntas van a ser formuladas por Miguel Nogueira y César Bianchi, a quien agradecemos también su presencia en el día de hoy. Los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Como al principio, agradecemos mantener los celulares en silencio e invitamos a pasar al estrado para dar el saludo oficial al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero saludar a todos ustedes en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, hoy dando comienzo al ciclo precandidatos para el acto político más importante que tenemos en nuestro país, libres y con la capacidad de votar a quien queramos, que no sucede en otros países. Yo, si me permiten, saludar al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Matos, gracias. Al señor embajador de la República Argentina, doctor Martín García Moritán, gracias, bienvenido. Y, por supuesto, saludar y pedir una cálida bienvenida al señor representante del Partido Colorado, doctor Robert Silva, por estar con nosotros. Yo recuerdo, papá era político del Partido Colorado y como me decía el doctor Sanguinetti, tu papá Jorge con el mío eran uno de los 4 escindidos que formaron el Partido Independiente. Entonces, desde chiquito acompañaba a papá a las lides
para proliferar sobre el Partido Colorado, lo acompañaba a las radios, lo acompañaba a un montón de lugares. Por lo tanto, el hecho de ser precandidato, que es una simple etapa, y tratar de purgar por la política, por la presidencia de nuestro país, no es un tema caprichoso. Hay que destinar parte de la vida de uno para destinarse a esto. Así que yo lo primero que le digo al doctor Silva, felicitaciones y agradecimiento por el valor de enfrentarse a esta carrera que es interminable. Empiece y no termine. Lo otro es desearnos a todos nosotros que este acto, primero las internas y después las nacionales, sean de aportes. Terminar con las críticas, terminar con el dedito para abajo, terminar con hacernos daño todos los días. Entonces, porque no vivimos en paz, no recibimos mensajes positivos, no recibimos ofertas, planteos para hacia dónde quieren llevar al país. No podemos, estamos en el 5º año, si bien 2 años fueron pandemia, no podemos estar todos los días en titulares que el dólar sigue muerto y que eso perjudica a nuestro país. Está mal. ¿No? Hay algo que no está bien. En serio, por más que las autoridades entiendan que es correcto, si estamos hablando de algo que desde un punto de vista le puede estar haciendo daño a nuestro país, entonces el mensaje de nuestra institución, y lo hablamos en Consejo Directivo, es realmente recibir propuestas positivas. Ir el país adelante. Tenemos un país divino, hermoso, somos 3 millones, no llegamos a 500.000 habitantes. Entonces, ¿de qué nos estamos peleando? Es en serio. Tierra fértil por todos lados. Por lo tanto, yo creo que lo mejor de todo esto es invitar al doctor Robert Silva a que haga su exposición para enterarnos cuál es su pensamiento, que es muy importante, no sin antes, como hace la institución, reconocer y agradecer. Invitamos a Robert Silva, por favor, a que suba al estrado. Gracias. Esto para. Muy bien, recibe una obra de artista plástico nacional. Y aprovechamos también para saludar al subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, y el senador Adrián Peña, que también nos acompañan. Bueno, el precandidato va a tener unos 35 minutos para realizar su discurso y después las preguntas de nuestros periodistas invitados. Adelante, cuando guste. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto hoy estar aquí iniciando este ciclo tan importante que aprovecho a reconocer, porque si hay algo que fortalece y fortifica a un sistema democrático y a una república, es esta posibilidad de intercambiar visiones, opiniones y sobre todas las cosas pensar y proyectar el futuro de un país en el marco de elecciones libres como tenemos desde la salida de la dictadura, el periodo histórico más largo con elecciones en nuestro país, desde plena vigencia del sistema democrático. Y en ese marco, cada elección nos obliga a los ciudadanos a pensar a dónde queremos ir. A veces las circunstancias históricas le dan a esa pregunta un sentido muy preciso. En 1984, todos los uruguayos fuimos a las elecciones y la mayoría confió en nuestro partido, en el Partido Colorado, para que de la mano de Julio María Sanguinetti, que fue el presidente, se iniciara la recuperación democrática en el marco de una crisis económica importante, optando por el cambio en paz. En el 2004, luego de la peor crisis económica que este país sufrió y que le tocó a nuestro partido, al Partido Colorado, y de la mano también del presidente Jorge Valle, afrontarla, la ciudadanía resolvió ante esa circunstancia confiar en un partido que por primera vez llegaba al gobierno, que durante 15 años gobernó con condiciones muchas veces envidiables para quienes estén en los gobiernos,
como es la mayoría absoluta, la bonanza económica, la mayoría en todos los organismos de gobierno, entre otras particularidades. La situación del país en el 2019 hizo que hubiera situaciones que la ciudadanía resolvió un cambio. La educación estaba en el CTI. Se hablaba de la necesidad de transformar la educación, de cambiarla, pero realmente solo 4 de cada 10 jóvenes terminaban el liceo o la UTU. Los aprendizajes descendían en las pruebas internacionales y en las pruebas nacionales, así como un sistema que no lograba cambiar a pesar de la fuerte inversión presupuestal que en él se había hecho. La peor seguridad de la historia afrontaba el país en ese momento, con crecimiento de 300% de los abigeatos, 100% de los homicidios, 200% de la rapiña, lo que realmente impactó en la sociedad fuertemente, generándose en la seguridad el problema que más afectaba a los uruguayos. La seguridad social quebrada a partir de decisiones adoptadas en el 2007 y 2008 y una reforma que se hacía a todas luces necesaria. Un déficit fiscal estructural de 4,5 puntos del producto, habiendo constatado que entre 2014 y 2019 los gastos subieron un 2,8%, mientras los ingresos un 0,8%. Había pérdidas de empleo, de fuentes de trabajo, más de 50.000 empleos perdidos, más del 10% de desempleo en el año 2020. Y por eso en el 2019, ante esas circunstancias, la ciudadanía confió en esta coalición de gobierno para que llegara y condujera los destinos de este país. Y nuestro partido, el Partido Colorado, la integró. Pero ahora la situación es distinta y sin duda la elección no estará condicionada por una coyuntura interna que incida directamente. La democracia uruguaya es sólida, la vida institucional transcurre con normalidad y los 3 partidos políticos nos hemos alternado en la conducción del gobierno. El 2024 vamos a votar este año a partir de un escenario ampliado, en donde la ciudadanía deberá decidir viendo al país a partir de sus relaciones con el mundo, que a impulsos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación está generando una nueva época. La decisión que el Uruguay tiene que tomar ahora en el 2024 es atinente al modo en que quiere relacionarse con ese cambio de época al que referíamos, a cómo se va a relacionar con el futuro. Y aquí podemos tomar 2 decisiones. O seguimos añorando el pasado del cual nos sentimos tan orgullosos, o afrontamos los desafíos del porvenir. Muchas veces uno constata que a la sociedad uruguaya le cuesta, es reacia pensar en el futuro. Pero ni el futuro ni los cambios se van a detener, ni van a dejar de llegar a nuestro país. Por más que algunos uruguayos intenten evitarlos o esquivarlos. Hoy tenemos un ejemplo clarísimo, que yo lo vivo diciendo muchas veces cuando en reuniones con ciudadanos, con vecinos, con militantes, conversamos sobre los temas que nos desafían. Hoy el Uruguay puede resolver escribir en su Constitución que la jubilación va a seguir siendo a los 60 años. Hoy el Uruguay puede resolver escribir en su Constitución que la jubilación va a tener un monto mínimo determinado, desconociendo lo que pasa en el mundo entero y lo que pasa en este país, que la expectativa de vida ha aumentado, que la población se ha, por lo tanto, envejecido, que hay en distintos lugares y en Uruguay en particular crisis demográficas que afectan decididamente la sostenibilidad del sistema previsional. El Uruguay puede resolver, llevar adelante y continuar con la reforma que se ha concretado en este gobierno, o puede negarse a la realidad que nos golpea y constituir o consolidar en la Constitución de la República lo que lamentablemente algunos están planteando. No tengo dudas que ante esta realidad hay que dar la batalla y no nos podemos resignar. Nosotros desde el Partido Colorado y de nuestro proyecto político no nos queremos resignar
y les vamos a decir con firmeza a los cambios que vamos a trabajar por ellos. Ello está en la mejor historia de nuestro Partido Colorado, que ha sido siempre adelantado a su época. Siempre hemos pensado el Uruguay en el mundo, no aislado, sino dentro de él. Nos tocó vivir, es cierto, un mundo complejo, un mundo exigente, más peligros existentes, las tensiones geopolíticas, la pandemia, el cambio climático, entre otras cosas. Pero tenemos que animarnos y dar el paso al futuro. Pensemos un poco lo que fue el Uruguay para su época y las cosas que nos caracterizaron hasta hace un tiempo atrás. En 1950, el PBI per cápita del Uruguay era superior al de Italia, al de Francia, al de España, y hoy está muy por debajo. Hoy hay otras economías que nos han pasado. Australia, Nueva Zelanda, el Uruguay dejó de ser aquella Suiza llamada Suiza de América que nos hacía sentir a todos tan orgullosos. ¿Cuál fue la diferencia de esos países y de nosotros? Esos países se integraron a la economía del conocimiento, a eso que así lo llamaba Ricardo Pascale, con el que conversamos estas cosas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y apostar a la innovación y a la investigación, que no es más que la explotación económicamente exitosa del conocimiento y la tecnología, para que sucedan cosas. Acelerar el ritmo de crecimiento, lo necesitamos imperiosamente como país. En los últimos años nuestro crecimiento ha sido algo superior, promedio, al 1%. No hay sociedad que pueda ser próspera con un crecimiento de esa naturaleza. Aumentar la calidad y la cantidad de empleo. Conservar el ambiente a partir de un desarrollo sustentable. Financiar políticas públicas que la sociedad demanda y que nos han caracterizado tanto como sociedad. Desde fines del siglo XIX, con la reforma educativa liderada por José Pedro Varela, hasta principios del siglo XX y así sucesivamente con los liceos departamentales, las escuelas de artes y oficios, el primer jardín de infantes de Enriqueta Comte y Riquet. No hay duda que la sociedad uruguaya es capaz de lograr que una sociedad más próspera sea a la vez una sociedad más justa, pero no basta con buscar justicia para alcanzar la prosperidad. Nuestra rica historia así lo demuestra. ¿Qué necesitamos para volver a ese Uruguay que, al decir de Ricardo Pascale, nos debemos y que será lo que identificará nuestro proyecto país, nuestro programa de gobierno? 3 cosas necesitamos. En primer lugar, una propuesta, un proyecto de país concebido desde una perspectiva integral, que tenemos la obligación de, llegadas estas épocas electorales en donde les estamos pidiendo a la gente su confianza a través del voto, plasmarlo en realidad cuando se llega al gobierno. Presentar hoy lo que puede ser nuestra propuesta, lo que es en cada caso nuestra propuesta para gobernar y para conducir los destinos de este país y que la llevemos a cabo cuando lleguemos al gobierno. Basta de espejitos de colores. Ha llegado el momento que quienes le estamos pidiendo el voto a la gente planteemos efectivamente qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero al proyecto le tenemos que también adicionar lo que en estos tiempos es fundamental y ha sido siempre característico en nuestra historia nacional. Equipo, el trabajo en equipo con profesionalismo, con visión de futuro, que además nosotros en particular lo hacemos así, conciba al Estado como instrumento, herramienta fundamental de trabajo al servicio de los objetivos superiores del país. El Estado como gran orientador del desarrollo nacional, que marque el rumbo, que estimule, que facilite, que avance hacia ese desarrollo de la mano de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación. Un Estado moderno, eficiente y eficaz, con gobernantes a la altura de las circunstancias para liderar una nueva época, esa nueva época que nos toca vivir. Ello resulta fundamental y clave, porque no podemos trabajar en una propuesta de futuro del país
si lo hacemos desde individualidades, si lo hacemos desde proyectos unipersonales. En tercer y último lugar, que resulta fundamental e importante, el liderazgo y el ejercicio efectivo de la autoridad, a partir de la premisa que existen intereses particulares de los diferentes sectores involucrados, pero que hay siempre lo hay, un interés general por el cual trabajar día a día, y ese es el rol del gobernante. Proyecto, equipo, liderazgo, ejercicio de la autoridad, requisito indispensable para construir ese Uruguay que nos debemos. ¿Y desde qué perspectiva le venimos a nosotros a proponer este proyecto, este cambio, esta visión? Nosotros lo hacemos desde la perspectiva tridimensional, humanista, republicana y transformadora. Humanista porque creemos, eso ha sido la mejor historia que nos caracteriza a nosotros como colectividad política. Creemos profundamente en las personas. Los relatos que exaltan la fragmentación social, que incluso hoy trascienden fronteras, construyen enemigos o que ubican a los colectivos por encima de los individuos para la cohesión social, son dañinos. Y el bienestar colectivo y el crecimiento económico sostenible también se ven afectados. Esta visión y forma de ver el mundo es indispensable para la construcción de una sociedad más justa, pero también más próspera. En definitiva, una sociedad libre e igualitaria. Creemos en el desarrollo personal, creemos en el desarrollo de cada persona y a partir de ahí el desarrollo colectivo, pero ninguna visión colectiva está por encima de las personas. Tenemos una visión republicana. Apostamos a un Estado como instrumento necesario al servicio del interés general, como ya lo dije, al establecer reglas que regulan la convivencia con justicia, sometido siempre al derecho, que respeta las normas que rigen su accionar, previene excesos, abusos y desvíos y sanciona con dureza la ilegalidad, previene excesos, abusos y desvíos y trabaja siempre desde una concepción fundamental para nosotros, la ética y la transparencia, ejerciendo efectivamente la autoridad. Llegar al gobierno utilizando esta herramienta para servir y no para servirse. Tenemos que trabajar fuertemente para que lo que hemos dado en llamar algunas aventuras de los gobernantes de turnos no nos vuelvan a pasar, porque ello ha perjudicado sin duda el desarrollo nacional y nos ha costado a cada uno de nosotros la necesidad de afrontar los costos de esas malas decisiones. No vamos por el Estado omnipotente, y lo quiero dejar claro, tampoco por el Estado juez y gendarme, que deja librado todo a las fuerzas del mercado. Vamos por un Estado, lo reitero, orientador del desarrollo, que fomenta las condiciones propicias para que el sector privado emprenda, dotando al país de infraestructura física y humana necesaria. Tenemos una visión transformadora, porque creemos que la clave del futuro radica en transformar efectivamente las estructuras productivas, aumentar la productividad del país y atraer inversiones para generar mejores condiciones de vida para la gente. Y aquí me viene a la memoria lo que pasó en el año 1987 cuando nuestro partido era gobierno, entre otras cosas anteriores o posteriores que podemos mencionar. Esa visión humanista, pero a la vez de proyección, de crecimiento y de desarrollo. Al momento que de la mano de Adela Reta se creaban los centros de atención a la infancia y a la familia, que le tendieron la mano a los sectores de mayor vulnerabilidad, siguiendo la tradición nacional de proteger a la primera infancia, desprotegida en los primeros años de vida en aquellos momentos, se generaba una visión de crecimiento y de desarrollo con el sector forestal, aprobando la ley de su marco regulatorio, estableciendo renuncias tributarias para, en definitiva, incentivar al sector privado a invertir y a iniciar el tránsito por ese camino que hoy es una realidad, que continuó en sucesivos gobiernos, incluso de nuestro propio partido, con tratados de inversiones y que, por suerte, continúa en otros, a pesar de las críticas que en su momento se padecieron. Llega también el momento de decirles
¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros creemos, y lo decimos desde nuestras convicciones, lo decimos también mirando lo que ha pasado en el mundo, en distintos países que estamos estudiando, y lo decimos desde nuestra experiencia de gobierno. No puede haber acción efectiva en ningún área, en ningún sector del país, si no se llega con meridiana claridad de qué se quiere hacer y de cómo se va a hacer. Pero si luego no se constituye un equipo profesional, multidimensional, que tenga a su vez distintas perspectivas y distintas formaciones y se establezca una hoja de ruta. Nosotros lo hicimos en la educación. Presentamos al Parlamento Nacional el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, que fue, es y será la hoja de ruta de aquí, en este periodo y seguramente a futuro. Por eso creemos que este Uruguay se debe y vamos a trabajar por una estrategia nacional del desarrollo que le permita generar al país un acuerdo de políticas de Estado con efectiva intervención de los sectores involucrados, siendo la hoja de ruta que se debe construir a partir del combate a uno de los grandes enemigos que este país tiene, que lo padecemos todos los días, en todos los sectores de actividad: la fragmentación, la falta de articulación y coordinación, como vulgarmente le decimos, el llamado chacrismo, donde cada uno se considera lo más importante de cualquier sector de que se trate. Hay que pasar de lo particular a lo general. Esta estrategia, o a partir de esta estrategia, se establecerán objetivos claros, se definirán prioridades, se coordinarán acciones en diversos sectores y áreas de política pública para alcanzar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. En esta estrategia nacional que llevaremos adelante desde nuestro gobierno, se tendrá una clara visión y se establecerán objetivos a partir de cuál es el futuro deseado para el país, definido con la más amplia participación, con metas concretas, pasibles de medición en las distintas áreas, como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la equidad social, la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo tendrá establecido políticas, programas sectoriales o multisectoriales vinculados a sectores claves como la educación, la salud, la infraestructura, la agricultura, la industria, la energía, el transporte, la tecnología, pero reitero, desde una visión articulada y coordinada que es el gran debe que nuestro país tiene. Todo ello en un marco de coordinación, colaboración, cooperación, como decía, siendo esencial establecer robustos sistemas de monitoreo, seguimiento, evaluación de progreso, medición de resultados y rendición de cuentas, que tanta falta nos hace en tantos sectores de actividad, identificando fuentes de financiamiento y recursos, tanto nacionales como internacionales, públicos, privados, para apoyar la implementación de esta estrategia y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Irlanda, que con los equipos técnicos lo hemos estado analizando, es un país para mirar en este sentido, porque ha desarrollado esta estrategia con muy buenos resultados desde la década del 80, teniendo distintas estrategias o planes de desarrollo. El último, que comenzó a mediados de los 90, tiene que ver con infraestructura. Además, creemos que hay que hacerlo, y lo decimos claramente, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que justamente ha sido creada con este cometido, establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República. Y allí basta repasarlo para ver cómo se habló de desarrollo cuando se lo incorporó hace ya varias décadas, planeamiento, planificación y descentralización a través de comisiones sectoriales o planes sectoriales, como nosotros ahora identificamos. En nuestro gobierno, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto será nuestra mano derecha. De una vez por todas, debemos mirar el bosque y no los distintos árboles que le componen. Para concretar esta estrategia nacional de desarrollo, algunas cosas
que a nuestro criterio resultan imprescindibles. La realización de estos planes sectoriales que ya mencioné, a nuestro criterio, a un plazo de 10 años, proyectando el país más allá de un gobierno. Por eso, la idea de convocar para realizarlos a todos los actores que tienen intervención política y no política. Para nosotros esto es clave y fundamental. Las distintas empresas públicas que administran millones y millones de dólares y ministerios deberán generar planes sectoriales de inversión para los diferentes sectores de la economía, todos consistentes con esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Se elaborarán desde la guía, el acompañamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus técnicos. Estos planes enmarcados en esta estrategia serán el qué, serán el para qué y serán el cómo se llevarán adelante las diferentes acciones. En este caso, con el equipo técnico, hemos estado analizando el ejemplo del Reino Unido, que cuenta con un Plan Nacional de Infraestructura que abarca inversiones de transporte, de energía, de aguas residuales, gestión de riesgos, de inundaciones, comunicaciones digitales, tantas cosas que en la cotidianidad de nuestra vida vemos que nos afectan. El plan es producto de una sólida arquitectura política que el gobernante tiene que proporcionarle al país para la planificación de esa infraestructura económica con el objetivo claro, indispensable, si queremos potenciarnos como país, de impulsar el crecimiento, de impulsar la productividad, de apoyar la inversión privada, con la lógica de atender las necesidades estratégicas de este país. Existe un estrecho vínculo entre este plan y los presupuestos anuales, los costos y los proyectos posteriores. Aquí especial mención quiero hacer a una propuesta que estamos analizando para presentar, la generación de lo que llamaremos Infraestructura Uruguay, que lo pensamos como una entidad independiente de naturaleza pública y privada y que deberá llevar adelante una importante función técnica sobre las necesidades de infraestructura del país de mediano y largo plazo y servirá de evaluación independiente, ex ante, ex post, y de apoyo técnico a esos proyectos complejos de infraestructura desarrollados por los diferentes ministerios y empresas, presentados, luego ejecutados y posteriormente evaluados. Necesitamos recursos humanos calificados para que puedan, en definitiva, acompañar estos proyectos desde su inicio y evitar situaciones como la que hace un tiempo atrás conocimos de sobrecostos de grandes obras de infraestructura, muchas veces producto de situaciones que se pueden corregir. Para partir de este curso de acción, creemos que hay que priorizar un conjunto de acciones, las que en nuestros gobiernos serán, reitero, indispensable, apuntar a un fuerte crecimiento del país con justicia social y equidad. Equidad. Somos ejemplo de ello con el accionar que ha tenido, entre otros, pero fundamentalmente lo digo y con orgullo, el Partido Colorado en las épocas que le tocó liderar durante tantas décadas el gobierno nacional. Somos crecimiento con redistribución. Esa ha sido nuestra historia. Protegiendo en las actuales circunstancias que ello se ha concretado y nos parece fundamental para ese crecimiento que queremos apuntalar, protegiendo el clima de negocios, orientando los sectores estratégicos, fomentando la inversión y desarrollo de la actividad privada en diferentes ámbitos, con fuerte sensibilidad social, que es lo que nos caracteriza, a través del desarrollo de planes sectoriales referidos recientemente, atendiendo y proyectando grandes inversiones, como la de UPM, que es producto de una política pública iniciada hace tantas décadas, el hidrógeno verde que está llegando y otros, así como aquellos espacios de acompañamiento y desarrollo que podemos tener en lugares que he conocido en recorridas, como las islas naturales del río Uruguay, las piedras semipreciosas de Artigas, entre tantos otros espacios. Cuando hablamos del necesario crecimiento de este país, no hay duda que tenemos que propiciar la llegada de inversiones y de inversiones de gran porte, no solo las que ya están anunciadas, sino vinculadas a otros sectores de actividad. Pero también tenemos que saber que en este Uruguay
hay muchísimas posibilidades que quizás no impacten decididamente en ese crecimiento que el país necesita a mediano y largo plazo. Pero ¿saben en qué va a impactar? En la vida de muchos uruguayos que hoy están pidiendo que se les dé una mano para encontrar, sin duda, mejores condiciones de vida en el marco de lo que es también la realidad. Y a eso me refiero, con las islas naturales del río Uruguay, con tantos emprendimientos que vemos en el país y que si potenciando el Estado y la intervención del mismo, sin duda podremos propiciar a través también de inversiones focalizadas en esos sectores, inversiones privadas, podremos focalizar el desarrollo de esas personas y el crecimiento de esas personas. En segundo lugar, la profesionalización del Estado. En este momento creemos firmemente que no se trata de más o menos Estado, sino que de un Estado orientador, eficiente y eficaz, apuntando a la sofisticación de los sectores productivos, como lo hemos dicho, para la cual concretaremos efectivamente la llamada reforma del Estado que ha quedado aprobada y la vamos a ejecutar. Tenemos que bajar el costo del Estado y lo vamos a hacer tomando decisiones varias, como ahora está pasando con el tema de las licencias médicas, entre otras. Hay que optimizar el uso de los recursos, hay que ir a un presupuesto base cero y priorización de funciones que el Estado tiene a su cargo para generar nuevos recursos que nos permitan invertir en sectores productivos que generen valor, trabajo y empleo para la gente al momento que se redistribuye mejor esos buenos resultados. Lo digo además también en mi posición de gobernante o de exgobernante, que administré la entidad pública de mayor tamaño, 2.400 millones de dólares de presupuesto anual, 66.400 trabajadores, 700.000 usuarios diarios, de los cuales 200.000 se alimentan todos los días, con 2.700 unidades, 2.790 centros que abren todos los días de lunes a viernes y con varios miles que además de estudiar, alimentarse, duermen en nuestras escuelas agrarias o en las residencias. Pudimos en esa macroorganización llevar adelante muchas cosas, entre ellas iniciar un proceso de análisis de los recursos originariamente destinados a cada una de las actividades y a partir de un estudio certero de las funciones que se llevan adelante por cada una de ellas, determinar la efectiva asignación de recursos. En otras palabras, pasar de una lógica que ha venido sostenidamente en este país, de asignación de recursos incrementales para analizar efectivamente qué se está haciendo con los recursos que cada organización, que cada entidad tienen destinados. Fuerte inversión, porque nos va la vida también en esto y para lograr el crecimiento. En la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación, como ya lo hemos anunciado. Clave para el desarrollo nacional con sostenibilidad, cuidando el ambiente, para el desarrollo humano y para el desarrollo general del país. Necesitamos una segunda generación de transformación educativa y por eso queremos ser gobierno, porque queremos mantener la transformación educativa que se ha llevado adelante, pero queremos profundizarla. No solo en el sector de educación formal obligatoria que tenemos y que se necesita desde los bachilleratos, desde la educación básica integrada, los liceos de tiempo completo, que cuando nosotros llegamos eran 7 y a pesar de todas las situaciones, hoy este gobierno va a terminar con más de 60 liceos y UTU de tiempo completo. Pero ha llegado la hora también de profundizar, de generar, de profesionalizar, de articular un sistema nacional de educación que involucre a la educación terciaria, a la Universidad de la República, a la Universidad Tecnológica, a las universidades privadas. Tenemos que apostar a la generación de conocimiento. No pueden existir entidades que actúan en forma independiente y que muchas veces carentes de esa articulación y coordinación. Respetaremos siempre la autonomía, pero no tengo duda
que en esa segunda transformación educativa que hay que llevar adelante hay que comprender al sistema universitario y a todas las entidades vinculadas a la ciencia, a la tecnología y la innovación, y por eso asumimos el compromiso de iniciar un proceso tendiente a que el 1%, o dicho de otra manera, duplicar el presupuesto que actualmente se le asigna a la ciencia y a la tecnología de este país. También, y nos parece que ello es fundamental, una fuerte inversión en la seguridad, para concretar también aquí una segunda generación de acciones para transformar, impactar fuertemente en la vida de la gente. Hemos presentado hace unos días, pocas horas, nuestras propuestas, con esa lógica que les decía hace un rato. No eslóganes, no frases bonitas que a todos les cae bien y que todos pueden estar de acuerdo. Hemos presentado y lo vamos a seguir haciendo en cada una de las áreas de este país, porque le estamos pidiendo la confianza a su gente, a nuestra gente, a la ciudadanía, a través del voto, acciones concretas y específicas de qué vamos a hacer para mejorar la seguridad de este país. Y aquí no es el momento de profundizar en esas medidas, pero sí les digo, vamos a estar personalmente al frente de la lucha contra el delito y el crimen organizado, para que en este país la seguridad se vea más allá del Ministerio del Interior, para que en este país la seguridad se vea desde una perspectiva integral, donde hay muchos actores e instituciones públicas y privadas involucradas que tienen que actuar para obtener resultados. Vamos a premiar, vamos a reconocer a los que nos protegen. Hay que hacerlo. No hay seguridad de calidad si no hay buena Policía Nacional. Y por eso el conjunto de baterías, desde la profesionalización de los mismos hasta su acompañamiento, para enfrentar el delito a través de la represión, al momento que trabajamos sobre la prevención, que presentamos propuestas, y también sobre la rehabilitación. Y junto a eso vamos a dar batalla contra el narcotráfico, con medidas específicas que presentamos, contra el crimen organizado que está asociado al mismo, pero también darle la mano a las familias. ¿Y saben qué? A esas familias que yo conocí de antes de mi función y que ahora, en estas giras que estoy haciendo por todo el país, vienen a verme, piden reunirse, familias destruidas por la droga, gente humilde que no tiene plata para poder sacar a sus seres queridos de la situación que se encuentra. Y por eso dijimos, ¿vamos a invertir recursos públicos? Sí, por eso decimos que es prioridad. Vamos a crear 30 centros de rescate a las drogas. Hoy tenemos solo 2 y van a tener internación y van a tener acompañamiento a la familia. Vamos conjuntamente con estas políticas públicas a realizar una apertura al mundo. La profesionalización de la Cancillería y el fortalecimiento de Uruguay 21 se imponen. Lo que pasó no puede existir más. No puede haber un enfrentamiento o rivalidad entre la Cancillería y Uruguay 21. Vamos a apostar fuertemente a la formación profesional con estrategias específicas que vamos a desarrollar para trabajar conjuntamente con nuestro sector productivo, para colocar de mayor y de mejor manera nuestros productos en el mundo al momento de la necesaria apertura de mercados en el marco de acuerdos que nos ayuden a mejorar las condiciones y dar más competitividad a nuestros sectores productivos. Al momento también que reformulamos a Uruguay 21, para que, tomando ejemplo de otras entidades que en nuestra América Latina existen, propicie y se asocie para la generación de inversiones. Estamos convencidos que el país hoy se enfrenta a un cruce de caminos. O resuelve quedarse en el pasado, volver al pasado, o enfrenta el desafío del futuro y del porvenir. Nosotros tenemos un firme compromiso que lo estamos asumiendo hoy frente a ustedes y lo venimos asumiendo en todos los lugares que hemos participado, junto a este formidable equipo que nos acompaña, equipo político, equipo técnico, equipo humano. El país tiene que animarse a llevar adelante las transformaciones que hace tanto tiempo se ponen sobre la mesa. Tiene que encontrar soluciones a los diagnósticos que adornan hermosas bibliotecas. Nosotros tenemos la firme convicción de llevarlo adelante, porque tenemos los requisitos a los que hice referencia, pero también tenemos la decisión, la voluntad, el compromiso, el coraje de encontrar soluciones a pesar de las dificultades que se presenten,
porque reitero para terminar una cosa que para nosotros es muy importante. Así como no transamos con las corporaciones sindicales, tampoco transamos con otras corporaciones, porque nuestro objetivo es defender el interés general, el interés de cada uruguayo, para encontrar ese país del cual nos sentimos todos tan orgullosos. Por eso hoy estamos aquí, que nos toca encabezar ese proyecto y sobre todas las cosas, presentarles a ustedes nuestra propuesta en el convencimiento de que un próximo gobierno de coalición necesita de un Partido Colorado fuerte y firme. No tengan dudas para que las cosas sucedan. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, profesor Robert Silva. Sobrevoló un área que es muy cara para los uruguayos y que encabeza casi todas las encuestas de los temas que más le preocupan a los nacidos en este país, que es la seguridad pública. Es cierto, hace unos días presentó una batería con 20 medidas y dijo que no era este momento de profundizar, capaz que sí es este. Y, por ejemplo, una inquietud que tengo y que es compartida por alguien también del auditorio, es cómo va a ser para aumentar el 50% de los salarios de los policías, considerando que las arcas del Estado son finitas y la frazada es corta. Entonces, si se aumenta el salario de los policías, hay que sacar ese dinero de otro lado. La pregunta es esa, y de repente si puede ampliar a propósito de el cortar con las designaciones directas de jefes de policía, que es una buena forma de combatir el clientelismo. Muy bien. La profesionalización de la policía pasa por atender los salarios de las policías ejecutivas. Cuando ustedes escuchan por ahí el monto total asignado al rubro 0 del Ministerio del Interior, toma en cuenta a todos los funcionarios del Ministerio del Interior. Nosotros en nuestra propuesta estamos hablando de los policías ejecutivos, aquellos que están día a día enfrentando el delito. En ese sentido, nosotros tenemos una clara proyección realizada por el equipo económico que estaríamos necesitando, con un escenario de 10 años, una inversión de 19.420 millones de dólares por año, en una proyección, reitero, de 10 años que dejaríamos establecida. Yo le voy a decir también una cosa como exgobernante público. No tengan duda que si nosotros mejoramos la administración del Estado, muchos de nuestros recursos van a salir de la optimización en ese funcionamiento. El tema de licencias médicas es un tema que afecta principalmente a 3 grandes servicios públicos: a la salud, a la seguridad y a la educación. En educación desarrollamos un conjunto de medidas que se seguirán implementando, supongo, pero partimos por identificar el problema. ¿Cuánto significaba en un monto las licencias en su conjunto de los docentes? Partiendo de la premisa que la enorme mayoría de los docentes usa el beneficio de la licencia correctamente, pero los docentes sabemos que otros no. 200 millones de dólares al año son las licencias de los docentes, sin considerar las de los otros funcionarios. Eso se replica en el Estado. Entonces, por lo tanto, creo que como en eso, así como en las compras estatales, así como en la administración de los servicios, así como en infraestructura y otros tantos temas, hay mucho para mejorar y optimizar en el uso de los recursos. Sin perjuicio les digo que el Comité de Expertos del Ministerio de Economía ha proyectado un crecimiento del 2.8% del producto. Y eso implica un aumento en el entorno de unos algo más de 400 millones de dólares de recaudación. Así que ahí van a haber recursos y reitero, en nuestro gobierno la seguridad va a ser una prioridad y las medidas están a la vista. La profesionalización de la policía también pasa por lo que tú dijiste, que lo discutimos mucho con el equipo político y el equipo técnico. Y llegamos a la conclusión de que es el camino que hay que hacer. El senador Peña, que está aquí,
presentó un proyecto vinculado a los gobiernos departamentales que lamentablemente no se aprobó. Y nosotros en la Seguridad Nacional queremos a los mejores al frente de las direcciones nacionales y de las jefaturas de policía. Y por eso vamos a convocar a concursos en el marco de lo que establece la Constitución de la República. Vamos a reglamentar la potestad del Poder Ejecutivo para que la designación sea a partir de un proceso de selección profesional. Nos va la vida y les adelanto, lo vamos a proponer y si somos gobierno lo vamos a hacer en otras áreas del gobierno. Buenos días. Hay muchas preguntas del auditorio y me voy a tomar el atrevimiento de pedirle más brevedad. Va a ir en beneficio suyo, es decir, cuantas más preguntas responda, mejor para respetar a los que están acá. Con respecto al tema seguridad, dos preguntas que en este caso son personales en base a lo que usted dijo y a lo que acaba de decir, a lo que acaba de exponer. En un momento dijo, basta de espejitos de colores, no más eslóganes, no más frases bonitas. Cuando hablaba de la seguridad, ¿quiénes son los de las frases bonitas? Se está terminando este gobierno, 4 años y pico. ¿Es este gobierno el de los eslóganes, de las frases bonitas? Esa es la primera parte. La segunda parte, después que puso todo eso, ¿el Partido Colorado va a tener 8 programas de gobierno? Porque este es el suyo. Esas son las 2 primeras preguntas. Muy bien. Cuando dije eso me refería a los programas de gobierno, que es lo que le estamos presentando a la gente. Este gobierno ha demostrado claramente lo que ha hecho en materia de seguridad. Voy a decir solo una cosa. Logramos frenar el aumento que desde que tenemos registro hay en rapiña, en homicidio, en hurto, en abigeato. Lo frenamos y se disminuyó en una cantidad. ¿Es un problema la seguridad? Por supuesto, y por eso estamos presentando lo que presentamos, porque a diferencia, y lo voy a decir con claridad, de gobiernos anteriores, reconocemos el problema, que es requisito indispensable para encontrar solución. Este gobierno ha hecho mucho, lamentablemente hay programas de gobierno que los podrán ustedes consultar, que tienen frases bonitas. Y yo creo que nosotros tenemos que presentar propuestas concretas de cómo vamos a hacer las cosas. Porque si no, después llegan al gobierno y dicen, bueno, y a ver, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? La segunda parte de la pregunta, el Partido Colorado ha tenido, no en esta elección, en todas variedad de candidaturas. En la anterior me tocó participar como candidato a vicepresidente. Se toma el programa de gobierno del candidato ganador y se complementa, se articula, se adecúa con los equipos técnicos y políticos de los otros candidatos. Silva, hay dirigentes políticos, algunos están acá, los vi, que en estos 4 años han dicho somos el socio más leal del Partido Nacional en el gobierno, somos quien le aguanta el mostrador. Fernando Amado, ex Colorado, hoy en Tienda Frente Amplistas, dice que el Partido Colorado se lacayizó. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Partido Colorado para dejar de mimetizarse con el partido de gobierno, el Partido Nacional, o quien lidera la coalición, de ahora en más? Para el que esté indeciso, ¿cómo le transmiten ustedes que son otro partido con otras ideas? Yo lo que les digo es que la transformación educativa que junto a un gran equipo integré es lo más ballista que puede haber en este país. Es lo más ballista. Yo estoy acá porque tuve educación pública, porque tuve asignación familiar, porque tuve salud pública. Si no, no estaba. Jamás en mi vida me hubiese podido venir a parar acá, en este hotel y en este estrado, de donde vengo a donde llegué. Así que a los que nos dicen atrevidamente lo que dicen, les contesto con la fuerza de los hechos, de lo que hemos realizado mientras hemos sido gobierno, de lo que proponemos ahora que somos candidatos y de lo que haremos seguramente cuando volvamos a ser gobierno. Preguntas. Preguntas que llegan del auditorio. ¿Qué piensa sobre el uso del mecanismo constitucional de urgente consideración para tramitar leyes ómnibus? ¿Está pensando utilizar este recurso en caso de ser electo? La ley de urgente consideración fue una propuesta de este gobierno que resultó buena en multiplicidad de aspectos y que nos demostró una cosa, y que yo le pido a ustedes, como referentes de tantas áreas que están aquí presentes y a la ciudadanía en general, tomen todo lo que se dijo en el marco del referéndum de la ley de urgente consideración, los pronósticos catastróficos que se anunciaron y la realidad de lo que pasó después. Si todo lo que algunos actores dijeron pasó después, ténganlo en cuenta
para decidir su voto ahora, porque muchas de esas prácticas se están volviendo a pasar ahora. Es un mecanismo constitucional y que fue adoptado por este gobierno. Nosotros en este momento no lo tenemos como una posibilidad, pero es absolutamente legítimo. Desde el Frente Amplio hay asesores en educación que me han dicho, incluso lo he publicado, que en caso de que el Frente Amplio acceda al gobierno, se debería detener y revisar la transformación educativa. ¿Qué se estaría perdiendo? ¿Por qué sería mala cosa que se detenga la transformación educativa? ¿Saben por qué la educación está como está? Y lo voy a decir con todas las letras. Porque el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005 y en el 2006 y paralizó la reforma de Rama, liderada por Germán Rama. La decapitó en diversas áreas. El Plan 96 de los liceos, los centros regionales de profesores, hasta las escuelas de tiempo completo en una primera etapa, y así puedo seguir. Las escuelas bilingües de tiempo completo, y puedo seguir. Hoy la educación no estaría así. Pero ¿qué es lo más triste de todo eso? Que muchos de los que hicieron y lucharon contra eso y destruyeron la reforma educativa liderada por un gran equipo, Rama, Williman, Tornaría y tantos otros, con el tiempo salieron a decir, no, pero tenían razón, no era tan malo. Y hoy el país tiene el riesgo inminente de que muchos de esos mismos actores hagan en el 2025 lo que hicieron en el 2005. Y por eso estamos acá luchando, porque como país no lo podemos permitir. Como país tenemos un riesgo inminente de caer al pasado, de que esas prácticas que se basan en cuestiones ideológicas y filosóficas, en el cogobierno con entidades sindicales, como pasó y pasaba. Yo fui integrante electo por los docentes del gobierno anterior, nadie me cuenta las cosas, yo las viví. Hay un riesgo inminente de que vuelva. Por eso hoy estamos aquí, porque mantenemos la estructura organizacional actual de la educación, porque proyectamos y somos garantía de más y mejor transformación. ¿Alguien? Dos preguntas más del público. Una, le recuerda, es justamente cuando usted fue representante de los docentes en el Codicen, cómo se hace para presidir el Codicen y no tener más a los docentes allí representados. Esa es una pregunta. Y otro dice, buenos días, sobre la reforma educativa, ¿no debió ser gradual con más presencia de docentes efectivos, más diálogo y no tanta distancia o tensiones con los sindicatos? Lo primero, los docentes continúan representados en el Codicen como fui yo. Ese es uno de los tantos relatos que en la LUC generaron, ¿se acuerdan? Se pierde la representación docente, no está mal, mentira. Sacamos los colegiados de los colegiados de los colegiados y pusimos un único directorio o colegiado, que es el consejo directivo que tiene los directores de primaria, secundaria, UTU, etcétera, más 2 representantes de los docentes y los designados con venia del Senado. Tan sencillo como eso, impactó favorablemente en que las cosas en educación por fin comenzaran a suceder. Hubo mucha participación de los docentes. Yo no tengo temor en decir, miren, porque tengo evidencia, prueba fidedigna de mis dichos. No hubo en este país, al menos en los tiempos últimos, ninguna transformación educativa que tuviera más participación que esta que se está llevando adelante. Se utilizó la tecnología, hubo grupos de trabajo, cientos de docentes participaron en discusiones técnicas que concibieron la necesidad de cambiar una educación del siglo pasado para una educación del siglo actual. No solo desarrollar conocimientos, no solo aprendizajes, no solo saber, sino saber hacer. Establecer las competencias que un ciudadano del siglo XXI, cuando termina 14 años de educación obligatoria, tiene que tener. Y por eso tantas acciones. Entonces, por lo tanto, participación hubo. No crean el relato de algunos actores que nos tienen acostumbrados, relato tras relato, a generar situaciones en donde no hubo participación docente. Por supuesto que la hubo. Lo que pasa es que le dijimos a algunos de esos actores, aquí los que tenemos la responsabilidad de gobernar somos nosotros. Y cuando usted es gobernante, puede tener responsabilidad de 2 maneras, por lo que hace o por lo que no hace. Y si ya hay algo que yo reprocho a los gobiernos anteriores, es todo lo que no hicieron, teniendo oportunidades inigualables para poder hacerlo. Por eso, como es gobernante y como futuro gobernante que quiero ser, y por eso estamos pidiendo la confianza a través del voto,
les aseguro que prefiero incurrir en responsabilidad por hacer y no por no hacer. Me gustaría saber cómo toma, cómo reacciona ante el hecho de que el Partido Nacional no acompañó con los votos el proyecto del senador Peña, que ahí lo veo, de evitar ingresos de forma discrecional, sino que sean solo de forma concursal. El proyecto de Peña no tuvo andamiento, no fue acompañado por el Partido Nacional. ¿Cómo toman que un socio de la coalición, líder de hecho de la coalición, no los haya acompañado? Sobre todo considerando que habló de chacrismo y de servir al Estado y no servirse del Estado. Obviamente que no comparto la decisión del partido mayoritario de la coalición y comparto el proyecto presentado por el senador Peña. Creo que la transparencia y el desarrollo de mecanismos que aseguren el ingreso de los mejores al Estado es una buena cosa y necesaria para este país. Por lo tanto, me parece que es una decisión equivocada y que vamos a seguir trabajando como partido y como sector para que este proyecto pueda aprobarse a futuro. Acá le preguntan con qué decisiones o políticas públicas del gobierno del presidente Lacalle Pou discrepó más. ¿Podría nombrar 3? Buena pregunta el que la hizo. A ver, con cosas que puedo haber discrepado, en realidad no es que haya discrepado. Yo entiendo las situaciones que el país afrontó que nos tuvieron al frente. Yo les quiero decir que yo generé un muy buen vínculo con el presidente de la República a partir de la difícil situación que asumimos en el año 2020 con la pandemia, todos nuestros centros cerrados, la apertura que tuvimos que ir haciendo paulatinamente, todas las cosas que nos decían, los augurios que teníamos de catástrofe y de responsabilidad, incluso por la vida de niños, y que con el correr del tiempo en el mundo y en América reconocen lo que hicimos. Yo creo que por eso vamos a poner en nuestro gobierno un mayor énfasis. Se necesitaron más recursos para la educación, por lo tanto yo creo que entendiendo la priorización de temas que hubo que hacer, los más de 4.000 millones de dólares que se nos fueron para atender pandemia, sequía y todas las situaciones, nosotros necesitaríamos poner el pie en el acelerador en la inversión en educación, ciencia y tecnología. Eso creo que es algo que nos quedó entendible por la situación que nos tocó vivir. Y luego, en general, creo que hubiese, en el área social, nosotros, ahí está Antonio Mansi, se ha trabajado mucho desde el trabajo de él, veo a Adriana, recién la veo que está aquí, que ha liderado tanto también el proceso de transformación educativa. Creo que hay que poner mayor énfasis en todo el tema social, en el área social. Y ahí hablo de seguir avanzando en salud y en seguridad. Le voy, permitime, Dale. César, alguien contextualiza, le voy a respetar al que manda la pregunta, la contextualización. Dice, hoy el Partido Colorado carece de líderes como los que tuvo en el pasado, que lo llevaron a ser gobierno por 90 años. Eso explica por qué hoy tenemos 8 candidatos compitiendo por las internas y la baja votación que está teniendo desde el último gobierno colorado de Jorge Valle. Parecería, por las encuestas, que hoy mantendría ese perfil. Y viene la pregunta, ¿esta situación cambiaría de ser usted el ganador de las internas? Bueno, sí. Están soplando la respuesta desde el auditorio. ¿Qué Gracias a la barra que me apoya. ¿Qué es esto? Bueno, se supone que miren, esto forma parte de la barra porque dice que es colorado. Yo le quiero decir una cosa que... Le están soplando, profesor, no permita bueno, eso. Tal cual. Dirigió el CODICEN, pero no cada permita vez los más, trencitos. cada vez más en el aula se debe trabajar cooperativa y colaborativamente, ¿no? El aprendizaje entre pares es fundamental. Así que en eso estamos. O sea que vale soplar ahora. Vale trabajar en equipo, los resultados son mejores. No hay duda que para eso estamos. Si tomamos las decisiones que tomamos y hablamos con tantos integrantes del equipo que orgullosamente integro hoy, esa difícil resolución de dejar la presidencia de la ANEP, es porque queremos reconstruir al Partido Colorado. No hay duda.
Y el Partido Colorado no se reconstruye yéndole bien en las elecciones próximas, por supuesto. Es un objetivo irrenunciable. El primer objetivo, y que estamos dejando todo para que se cumpla, es ganar las elecciones internas del Partido Colorado. Eso es lo primero, indispensable, hay que hacerlo. Y a partir de ahí, enfrentar las elecciones de octubre saliendo a la cancha a ganar. Nadie sale a cualquier circunstancia, partido de fútbol, lo que sea, a ganar con mentalidad siquiera de empate. Hay que salir a ganar. Y luego empieza lo complejo. La reconstrucción política del partido, claramente desde un liderazgo desde nuestro sector, por supuesto que sí, pero en trabajo en clave partidaria, que es fundamental. Aquí somos vallistas, colorados, hay distintas expresiones, bienvenidas ellas, todas ellas. Son compañeros de partido, pero hay que posicionar el partido durante los 4 años después de las elecciones nacionales. Hay que trascender Martínez Trueba, hay que salir al interior, hay que regionalizar el país, hay que distribuir los distintos territorios con nuestros diputados, nuestros senadores, todos aquellos que integren el gobierno nacional. Hay que salir de los escritorios metropolitanos o montevideanos. De eso no tengan duda que con el equipo que tenemos somos garantía de que va a suceder. Acá alguien le pide si puede mencionar quiénes son los técnicos que lo están acompañando y asesorando en las áreas de economía, salud, agro, seguridad, entre otros. Bueno, nosotros tenemos un equipo, bueno, acá está el ministro Fernando Matos, que lidera nuestro equipo de producción, podemos decirle, ¿no? Pero nosotros tenemos una combinación muy buena que creo que es fundamental e imprescindible, que es la combinación de la experiencia, la combinación con la formación, la combinación de lo técnico con la combinación de lo político, la combinación de la expertise con la juventud, el querer hacer y el querer proponer. Por eso tenemos varios cientos de técnicos trabajando. Está también Nicolás Chiesa en este equipo y se me van algunos nombres más, pero hay varios más que integran el equipo, Martín y varios más. Es un equipo muy potente el de agro que tenemos, que está trabajando en el tema. Combinado también veo a Nicolás Albertoni con todo el tema de inserción internacional, que claramente es algo bien importante, y con el tema de ambiente, que tenemos a Robert Bouvier, que lo lidera, que es el ministro, pero con muchos técnicos que están formados en distintas áreas, y el propio, obviamente, Adrián, que fue ministro en su momento. En temas de seguridad hay varios integrantes, liderados obviamente por una persona que creo que es una de las más formadas en el país, que es Diego Sanjurjo, que incluso ustedes habrán visto que toda nuestra propuesta de seguridad, como tiene una fuerte base técnica, está siendo presentada a la opinión pública por el propio profesional que junto con otros la idearon y la concretamos en esa combinación técnico-político, conocimiento de territorios, etc. ¿Y qué me falta? Creo que dije, salud. Salud tenemos coordinando, está coordinando el doctor Amorín, Nacho Amorín. Ignacio Amorín, y tenemos, Eguren, y hay referentes de varios departamentos que se han estado integrando, directores que están ejerciendo funciones actualmente en centros de salud. La última. En octubre del 2019, lo que después fue la coalición multicolor sumó 54%, el Frente Amplio 39%, 160.000 votos más o menos de diferencia. En noviembre del 2019, 48 a 47, 30.000 votos de diferencia. Hay quien dice que los colorados y los cabildantes no votan a un blanco. ¿Eso lo hablan ustedes en la interna? Porque casi pierde la coalición, lo que fue la coalición multicolor. Sí, yo creo que es una situación distinta y que se ha generado lo que yo llamo cultura de coalición. Nosotros tenemos nuestras diferencias, nuestras improntas, y la hemos marcado en distintos momentos del gobierno nacional, y la estamos marcando también en algunas acciones que estamos proponiendo como candidato, pero no hay duda que hay un futuro de coalición, y nosotros, por lo que dijimos, queremos liderarlo.
Y no tengo duda que hay muchísima gente que cada vez más entiende que hay que trabajar en esa lógica, respetando y manteniendo las identidades de los partidos en las elecciones de octubre, que se transforman, de hecho, ante la realidad política nacional en unas elecciones parlamentarias, para luego definirlo en noviembre. En nuestro caso vamos a trabajar denodadamente por ganar en octubre dentro de la coalición, pero en el caso de no serlo vamos a trabajar porque la coalición tenga su segundo periodo de gobierno. Bien, con el doctor profesor Robert Silva, la Asociación de Dirigentes de Marketing ha iniciado una vez más un ciclo muy especial de precandidatos que nos llevarán a esta primera etapa hasta las elecciones internas. Gracias por haber venido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el 10 de abril con Mario Vergara, el 17 de abril con Ojeda y el 24 de abril con Gabriel Gurméndez. Que tengan buena jornada.